Buenas tardes, estamos ya en conexión con nuestro próximo invitado. Queremos saludar a la audiencia que está con nosotros y presentarles ahora a Ramiro Caiza, poeta, ensayista, gestor cultural, sobre todo que es un ecuatoriano que apuesta a lo nuestro. Fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acá en el Cantón Mejía, y ya nos contará también las anécdotas de haber fundado en Barcelona, España. Hoy el tema que nos ha concentrado y que te hemos bautizado, Ramiro, con la cual queremos darte la bienvenida, es esta cultura local, reivindicación y mejoramiento de la calidad de vida en Ecuador. Bienvenido y muy buenas tardes, Ramiro. Qué gusto verte, qué gusto saludar a los ecuatorianos, a los amigos de diversas geografías, gracias a este milagro también de la tecnología. Pero antes que me olvide, como decía aquel gran intelectual lojano, ¿no es cierto?, Stalin Alvear, antes que me olvide, quiero saludar y aprovechar de que mañana se celebran 76 años de creación, de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional. Y esa gran institución que ha tenido sus altibajos, sus vicisitudes, como toda entidad, pero que creo que para bien de todos los ecuatorianos es la institución más importante de cultura del país. Pues mi saludo, querida Damia, y en ti también saludar a la mujer manabita, a las mujeres de este país y a las mujeres del mundo, con mucho afecto. ¡Qué belleza! Mira, vamos de inicio a tocarte la campana, mi estimado compañero Ramiro Caiza, en realidad porque has iniciado con fuerza, cómo no recordar la obra. Este es mi primer libro que yo consigo a los 17 años y medio, alguien me lo regala en un concurso de oratoria. Y qué bien estar recordando los 76 años de nuestro escritor lojano, del famoso Benjamín Carrión, que en Ecuador es sinónimo de cultura, palabra mayor también en el mundo de las letras, dinámico, proactivo, de unos atributos que plasmarían toda la obra literaria de Benjamín Carrión en este libro, que incluso está prologado por narradores de la llamada generación entusiasta también en Latinoamérica, como fueron Manuel Ugarte, José Vasconcelos y Gabriela Mistral. Realmente porque él tuvo el agrado de abrazarlos, ¿no? Como lo hizo con grandes pensadores nuestros ecuatorianos, lo hizo con los latinoamericanos, y por eso es el gran suscitador de la cultura ecuatoriana en gran parte del siglo XX. De manera que qué belleza iniciar de esta manera, Ramiro. Sí, qué grato, ¿no? Ese gran suscitador, como tú lo has dicho, aquel hombre tan bondadoso de acoger, más allá de todo ese estricto valor literario a nivel nacional, pero él quiso dar oportunidad a la diversidad de voces para precisamente engrandecer a la patria. Hay que juzgarlo en su momento histórico también, en el tiempo en que vivió, en el tiempo aquel en que tuvo que recomponer esta patria desde su visión cultural de la teoría de la patria pequeña, pero sin lugar a dudas, uno de los hombres más importantes del siglo XX. Qué lindo entrar en este tema de lleno y cómo hemos iniciado con estos párrafos, estimado Ramiro, sobre todo porque fue una época donde había mucha fracción de nuestros pueblos un poco descaminados, de esa penetración y captación de otros estados por nuestra cultura, y un poco cómo despertar en la conciencia de nuestro pueblo la fuerza común que tenía de la cultura, pero un alma un poco en ese tiempo casi indivisible que no se la tenía clara, y que Benjamín Carrión la visionó como una patria única, o sea, sin fraccionarios, sin tener esa ingeniosidad de engañar a nuestro pueblo, y donde también estaba en peligro nuestra cultura. De manera que esta fuerza de apostar es lo que nos hace también de despertar en personas como tú que tengan un diálogo educomunicativo.
Sí, precisamente desde ese ámbito de la planificación, de la organización, de tener esa visión de patria muy general desde Benjamín Carrión, creo que la gestión cultural, hoy así llamada, va pasando por varios momentos, ¿no? Por el momento de la promoción cultural, de la animación cultural, de aquello que se ha denominado también de los suscitadores a través ya de la organicidad del Ministerio de Cultura, de aquellos quienes vienen a proponer cosas en el ámbito de la cultura. Entonces creo que esto hoy que denominamos gestión cultural también tuvo todo un antecedente de voluntariado, de compromiso. Recordemos, sí, a, a propósito de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde era todo un compromiso cívico, patriótico, ¿no? Por encima de ese concepto chauvinista, patriotero, ¿no? De integración. Entonces, creo que fue un momento histórico muy valioso y ahora, a los 76 años, continuamos de una u otra manera bregando en ese camino, pero sobre todo mucho más claros, diría, con una visión más inclusiva, más horizontal, más comprometida. No queremos decir que el sueño de Carrión no haya servido o esa visión, esa esperanza que él tuvo, simplemente yo diría que se ha diversificado, que se ha ampliado, que se ha hecho incluso más democrática, porque ahora es una visión desde la gestión cultural mucho más, reitero, inclusiva, en donde los otros también están integrados. Esas otras voces tienen su espacio, aunque desde la institucionalidad no se contemple del todo así, pero yo vengo a hablar de aquella gestión cultural mucho más participativa, como una posibilidad de cambiar la sociedad, cambiarnos a nosotros y sobre todo mejorar las condiciones de vida. Y bueno, vamos a empezar, Ramiro, porque como tú tienes toda una formación, desde ser primero un poeta innato, de ir por el ensayo, por los cuentos y luego por una gran parte de aporte en tu gestión cultural. Vamos primero por tu poesía. O sea, quiero iniciar porque es que el poeta cuando conoce y ama a su patria y le escribe a esa vida cotidiana, vamos desde la poesía y tu vida cotidiana primero. Bueno, yo creo que eso tiene un antecedente también desde cuando uno llega a las letras, ¿no? Y debo decirlo muy así genéricamente, creo que mi padre tiene mucho que ver en eso porque su trabajo con diplomáticos, con gente adinerada de la época, propietarios de haciendas y todo, les llevó a tener una cercanía en su trabajo, esa relación de diálogo, ¿no? Y luego, claro, cada fin de semana mi padre traía desde la ciudad de Quito a Machachi, a Aloa específicamente, donde vivíamos, las revistas. Mira, recuerdo la revista Time, Hola, la revista Life, China Reconstruye, cuando el mundo estaba, me refiero a los años, a la década de los años 70, 75 en adelante, ¿no? Entonces tenía yo desde muy pequeño mucha curiosidad por la lectura, por mirar aquello. Y claro, el cómic que traía últimas noticias. Allí recuerdo exactamente, venía un suplemento de cómic, la tira cómica de Benitín y Eneas. O sea, mira, estas cosas, esas curiosidades, ¿no? Parece, sí, es toda una comicidad, pero eso te va adentrando en el gusto, en el disfrute, primero por descifrar las palabras y luego, claro, enterarse de la historia. Así es, me arribo a la lectura, primero y voy descubriendo personajes, ficción, y luego en el colegio se convierte un poquito más orgánica, con lecturas sugeridas, ¿no? A través de la literatura, de obras fundamentales del Ecuador, y claro, cuando decíamos el diversificado en el bachillerato, estoy en ciencias sociales, obviamente, tengo más amplitud de lecturas y te digo, en sociología empiezo a leer el manifiesto del Partido Comunista, el origen de la propiedad privada y el Estado, aquellas grandes obras, grandes en el sentido de la dimensión de la propuesta, materialismo histórico, dialéctico, filosofía marxista, entonces que me hacen entender que el mundo no es una cosa divina ni estaba hecho de una vez para siempre. El mundo terrenal, digo, ¿no?
con mucho respeto a las otras concepciones, a las otras epistemologías, a la religión sobre todo. Decía que el mundo terrenal es donde debemos ser felices los seres humanos. ¿Qué, Entonces, qué, eso se ata con la poesía también, porque claro, lo primero que el ser humano cuando empieza a escribir creo que es una poesía amatoria, a los amores, desamores, y por allí también, claro, estaba involucrado en la dirigencia estudiantil de la época y ese compromiso social que me va provocando, motivando a escribir sobre la injusticia, sobre esa gravedad de la desigualdad en el mundo. Entonces, cuando uno ingresa a la universidad con lecturas ya mucho más sostenidas, orgánicas y todo eso, y claro, nos tocó vivir una época oscura en la historia del país de represión. Lo digo con propiedad porque muchos compañeros fueron desaparecidos, asesinados en aquella época que no quiero nombrar. Quien estuvo en el gobierno porque es deducción facilísima, pero bueno, para la juventud quizá es importante decir que eran los años, la década de los 80, 85 por allí, en esos años el Partido Social Cristiano, entonces con todas sus autoridades de persecución y todo, a una visión diferente de construir la vida. Creo que no fue el mejor modelo de represión para decir, ustedes no tienen nada que decir aquí. Entonces, Aún así, yo quisiera, y discúlpame, Ramiro, porque es que el tiempo se nos va a ir y como dices tú, ya, no para influenciarnos ya por la política, pero en realidad es que aún así, afortunadamente, nosotros en el Ecuador tenemos valiosísimos escritores, investigadores y también muy buenos periodistas que nos han entregado obras magníficas y que nos han entregado, o sea, el cuento de la historia de Ecuador. Yo sí creo que en la mayor parte en cuanto a la cultura ha sido bien contado. Y aquí, discúlpame, Ramiro, tú que has sido formado, ¿no? Como los que hemos sido formados en la academia, sabemos que la academia forma en un amplio sentido de la ciencia, pero vamos a esta gestión cultural que hemos conversado con los conocedores de lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. Es un bien común y sobre todo por la diversidad que nosotros aquí concebimos como este mundo, sí, como una obra de mosaicos y arcoíris, donde no puede ejercer un pensamiento unilateralmente. Y entonces, para nosotros dar a conocer nuestros distintos ejes, hay que amar la patria y hay que amar lo local para no dejarnos que vengan y se nos lleven y nosotros mismos no apreciemos. Esa gestión desde lo local es la cultura como a ti te arraigó. no, fundamental lo que tú marcas y señalas, Damián. Creo que también hay una influencia directa de esa vivencia. Trabajé alrededor de 10 años con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador a través de la educación intercultural bilingüe. Es decir, llego a conocer, a convivir, a nutrirme, a compartir esa relación de interculturalidad a nivel horizontal entre iguales. Entonces, entiendo definitivamente que no hay culturas superiores ni inferiores y que la gestión está en el territorio, no solo en la centralidad, en lo urbano, donde quizá hay los grandes centros culturales, donde está la sinfónica, el ballet y los cultos, ¿sí? Sino que la verdadera cultura, la matriz cultural de este país proviene de lo andino, de esa actividad en común, de esa práctica solidaria. Entonces, es volver los ojos hacia nuestras localidades, porque, por citar algo, las festividades es una construcción colectiva, producto de toda una acumulación del pensamiento, del hábito, de la costumbre a nivel del tiempo. Entonces, allí vienen esas expresiones desde lo simbólico y desde lo práctico a manifestarse, por citar solo las festividades, pero en muchas ramas de la cultura popular está latente ese espíritu de pertenencia a un territorio. Sí, reitero esta parte, sin caer en el chauvinismo o una visión patriotera, sino desde un mosaico amplio
Se debe respetar a cada localidad con sus rasgos distintivos. Entonces, allí vuelvo y digo, no, en el territorio hay que afirmar la cultura. Y empezamos a generar hace 2 décadas y media, por ejemplo, en Machachi, donde provengo, en el Cantón Mejía, una extensión de la Casa de la Cultura, que este año en mayo cumplió 26 años y cuyo testimonio está recogido en este libro. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cantón Mejía, 25 años, que lo publicamos el año anterior, como testimonio de una visión de la gestión y práctica cultural independiente, voluntaria, comprometida. Nadie ganó un solo centavo en todo ese tiempo, pero hemos logrado, y hablo en plural, hemos logrado dejar a esa casa con una infraestructura no equipada, pero sí con todo el edificio. Ya es deber de las nuevas generaciones, de la juventud fundamentalmente, de que lo sientan como suyo ese espacio público, que es para los niños, jóvenes, adultos. Entonces vemos que esta hibridación de la gestión, también acompañada con un apoyo de la institución. Sí, se va a cortar la comunicación, ¿estás bien? Bueno. Estamos bien. Sí, Ramiro, tú has topado un tema muy interesante cuando dices tú que como consecuencia de un ejercicio solidario, esto de multiplicar el arte, desde hablar de la fiesta, de la fraternidad del barrio, me lleva a pensar, ¿no?, como una reflexión para todos quienes nos escuchan, de que todos somos de una u otra manera gestores culturales. O sea, yo no estoy esperando como ecuatoriana de que alguien me esté indicando cuáles son mis valores de cultura, cuando la cultura es el hábito de hacer todos los días algo que luego me permite que esa sea mi disciplina. Hablamos, me voy todos los domingos a la iglesia, me voy todos los domingos y mi fe en la religión católica me hace hacer que yo tenga una cultura religiosa. Pero vamos a nuestra cultura del día a día, esta de la que tú has hablado, de la relación comunitaria, solidaria, hacer ver al individuo que hay que fortalecer con gestiones asociativas, desde lo que tú estás diciendo, para que la cultura y tu gestión cultural, cómo ha transformado la vida y cómo puedes tú hablarnos ahora de que los demás nos ayudemos a transformar la vida a través de esta gestión cultural de cada uno. Exactamente, desde esa visión de posibilidad de atrevernos a soñar en un mundo distinto, mejor, superior en la escala humana de relaciones. Entonces, vimos que la cultura nos posibilitaba relaciones mucho más fraternas, más cercanas, pero sobre todo retomando la memoria social local. Entonces, para nosotros mantener viva esa memoria, que mira, que ha ido fluyendo sin realmente proponerse. No nos propusimos jamás en ese momento de llegar tan lejos, ¿no? Quizá era por ocupar un poco más nuestro tiempo libre, pero que a la final eso ha ido calando en la dinámica social local. Y decirte una cosa real, que la Casa de la Cultura del Cantón Mejía, sumando ya desde la distancia, ha hecho una obra mucho más importante que la oficialidad, que la municipalidad, no de la actual administración, sino en su conjunto. Y eso que la administración local tiene sus recursos propios y de tal, o muchas iniciativas han nacido de la Casa de la Cultura y que hoy son patrimonio cultural local. Entonces, creo firmemente que es posible transformar la vida, ser mejores seres humanos a través de estas acciones mucho más organizadas, fortaleciendo lo colectivo, lo asociativo, lo que tú has dicho, asociándonos con lo privado, con lo público, sin olvidar, eso sí, que el ente público tiene que cumplir con su deber de fomentar las culturas locales. Esta parte tan importante que has topado, Ramiro, cuando en el Ecuador, yo no sé si a nivel mundial, ¿no?, pero estamos hablando de que nuestros gobiernos siempre están cercenando cada vez los fondos públicos como para la salud, la educación, y nosotros estamos viendo que también ya la cultura, mira que en el ámbito de la educación superior, el modelo de lo científico está acaparando más que lo que sea la inversión a la cultura.
yo me doy cuenta como ciudadana que nosotros debemos defender lo público, porque no está bien que se esté privatizando, o sea, todo nuestro valor, incluso como hombres y ciudadanos pensantes. Decía un amigo que conversamos dentro de la poesía, es que hasta nuestra sonrisa y nuestro abrazo debería también ser puesto en valor como parte de la cultura del ecuatoriano. Así que vamos a tener que, en este papel que tú hablabas fundamental de las crisis de todos los gobiernos, defender también como gestor cultural esto. Bueno, buenas noches. Por supuesto, creo que eso es súper fundamental en el sentido de que es un compromiso prácticamente de todos, desde las diversidades, desde el pensar distinto. Cuando tú hace rato decías, somos gestores culturales todos los seres humanos. Sí, en un amplio sentido general, sí. Porque, por ejemplo, cuando se reúne la familia ampliada, ¿no es cierto?, para celebrar no necesariamente una fiesta, sino con motivo de visita a los abuelos y tal, cada quien cumple un rol. Sí. Y eso es parte de la gestión. Y eso debemos multiplicarlo. Mira, lo que el profesional, si cabe el término, de la gestión cultural es un poco eso, ampliarlo, sistematizarlo, claro, con apoyo de la academia donde se haya formado y llevarlo a esos niveles, llevarlo a esas prácticas, a esas relaciones intergeneracionales con niños, jóvenes y adultos, donde debe primar el respeto al ser distinto, a la opinión ajena, siempre el debate incluso con altura. Pero claro, esto parece un poco romántico, ¿no? Parece un poco bonito así, donde también debe operar la gestión cultural alterativa, para alterar ese orden, es cuando provoca, a través del arte ya, a través del arte en sus diversas manifestaciones, provoca que reflexión, provoca criticidad, es decir, el ejercicio de preguntarse el por qué, el para qué, esas grandes preguntas de la humanidad, pero desde el arte, ¿no? Es decir, ¿para qué o por qué debo leer un libro? ¿Por qué debo escuchar música? ¿Por qué debo leer el poema? ¿Por qué debo acercarme a la pintura? ¿Qué me dice esta película? ¿O qué esa nostalgia que nos trae el pasillo? Sombras, ¿no? Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. A propósito, que es de un bicho del Cantón Mejía, de don Carlos Bruto Benavides, ¿no? O aquel que dice, duélete de mis dolencias si algún día te he querido. Mira, Víctor Valencia Nieto, machacheño, autor de música y letra de esta gran composición denominada dolencias. Mira, entonces esos valores, eso debemos redescubrir, desempolvar un poco más allá de los análisis antropológicos, sino de esa heredad que nos transmite para sentirnos orgullosos de pertenecer a esa tierra donde nace el agua mineral Huiti, Machachi. Mira, sí, tiene tu Cantón Mejía, pues tiene mucho de qué sentirse orgulloso, como también los tenemos los manavitas, y como también yo digo, todo el Ecuador es una variedad de tierra, de territorio, de personas que debemos inculcar el valor, el orgullo de tener esta biodiversidad en el Ecuador, que nos hace promocionar y mostrar una diversidad cultural, humana, territorial, de costumbres, de prácticas, como lo has dicho tú, no solamente es en los pasillos, es en la poesía, es en el folclore, desde el folclore de la serranía, folclore del montubio, del cholo, del costeño, que realmente lo decía Benjamín Carrión, yo en sus memorias, ¿no? Yo he ido a visitar lugares donde los pueblos pequeños hacen de su cultura una gran nación. ¿Por qué el Ecuador todavía no ha hecho esto? Exacto, y vengo con mucho orgullo de esa tierra, de este personaje. Chagra. El Chagra. Yo quiero conocer, mira, y esta es una edición bilingüe que lo hicimos hace algún tiempo, y debo decir que acabamos de publicar un libro que se denomina El Chagra en la República. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Con ensayos, un libro de ensayos valederos
Pero claro, el Chagra quizá es lo más potente, lo que más se ha difundido, se ha promocionado a nivel nacional e internacional. Entonces, es motivo para mucha conversación, para mucha reflexión. Pero no solo es el Chagra, lo que tú decías, ese mosaico, ¿no? Esa Sí, taracea, ha sido lo que son nuestros territorios. Nosotros lo recogimos en un libro que se llama Mejía Festivo. Queremos potenciar lo local y es sí, posible, porque aquí están más de 15 festividades del Cantón Mejía, igual de importantes que el Chagra, ¿sí? sí. En donde esto, que además está gratuitamente en una página, aprovecho de decirlo, Cultura Mejía Siglo XXI. Allí pueden descargarse gratuitamente este libro, ¿Quién? gratuitamente. Igual el otro libro anterior. Entonces aquí están las festividades, mira, como un motivo para afirmar lo local. Pero claro, porque si solo quieren estar en fiestas, no es así. Porque la festividad integra, convoca, es un punto de encuentro y a la par fortalece otro tipo de relaciones humanas, dinamiza el transporte, la economía local, florece la gastronomía, da Sí, cobijo sí, sí, o sí, sí, sí. acogida a los visitantes. Hoy, luego de 36 años que tiene esta fiesta del Chagra, han proliferado, en el buen sentido de la palabra, muchas hosterías. Hay mucho turismo, que por allí también es vía de visita al Cotopaxi. Mira, entonces lo local, partiendo de esta experiencia propia de nosotros como Machachi, como Cantón Mejía, quiero decir de que es posible gestionarla con esa calidez, con ese compromiso de pertenencia, es decir, si somos capaces de promocionar esta tierra y sus bondades, pero sobre todo su gente. Ya me encantaría, Ramiro Caiza, conocer todo el proceso que has tenido en comunidad, en el modelo que has despertado, porque más adelante nos vas a hablar cómo es que se impregna la cultura y la lectura desde el Cantón Mejía, que son 100.000 habitantes que yo creo que han hecho más obra conjunta que para el mismo Quito como capital de Ecuador. Eso es importante que tú nos nombres también. Sí, mira, sin Sí, temor a dudas, creo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía, su extensión, también ha tenido, ¿no?, sus altibajos, pero puedo decir en sus momentos más cumbres, quizá hacía más actividades incluso que ciertos núcleos de la Casa de la Cultura a nivel provincial, te lo digo, y sin sí, sí, sí. recursos, nosotros con alianzas estratégicas, acudiendo a los amigos, a los empresarios pequeños comprometidos, hemos logrado hacer cosas, incluso en las últimas etapas ya la municipalidad va abriendo su abanico y su visión de escuchar, no a todos, pero sí a varios actores culturales en que el arte y la cultura son importantes. Entonces, se han podido hacer acciones conjuntas de apoyar, por ejemplo, 2 ediciones de un simposio internacional de escultura monumental, ¿no? Y que sus obras, su patrimonio está allí. Entonces, ellos han puesto recursos como no reciprocidad para los convocantes u organizadores, sino sobre todo por dejar el testimonio del compromiso con la cultura. Entonces, así se han ido haciendo cosas y alianzas con el gobierno de la provincia, con la Casa de la Cultura matriz o ahora sede nacional, el Ministerio de Cultura y la empresa privada. Y estos modelos de gestión que tienen que cambiar también y fortalecerse desde el ámbito de que la cultura tampoco tiene que ser ya voluntaria. Nosotros lo hicimos y debo afirmar eso, porque Ajá. el gestor cultural ejerce, como cualquier otro, su trabajo. El artista ejerce su trabajo y tiene que ser reconocido. Sí, sí, sí. Entonces, en los últimos tiempos nosotros hemos afirmado que no a la gratuidad, porque eso es, desde una perspectiva, sí es formar públicos que se acerquen y todo, ¿no? Pero de lo otro es también negar la posibilidad de valorar ese arte, es decir, de que hay que reconocer económicamente, sino de que vive el artista, de que vive el gestor. Sí, aquí hay dos temas que tú has topado, Ramiro, o sea, nos llaman a la reflexión crítica como ciudadanos, también quienes ejercemos ya un rol en la función pública, en este caso el tuyo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el mío como profesora de una institución pública,
resultado es estos diálogos que lo he hecho, la poesía, la gestión cultural. Nunca he estado esperando que alguien me esté auspiciando, pero sí me doy cuenta que muchos compañeros, porque pues hay que sobrevivir, hay que comer, hay que seguir la vida, hay que atender la salud, la educación de los hijos, y no se puede uno dedicar solamente al arte, ¿no? Sin embargo, sé que la cultura necesita un fondo de inversión pública, hablemos del gobierno, claro que lo necesitamos. No sé en qué momento, cuál sería para ti la incidencia que tiene en este caso, el trabajo que tú ves como creativo en los grupos independientes que no son visibilizados por la sociedad. O sea, ¿cuál es la incidencia que tienen en la promoción cultural? Porque no tienen fondos, son independientes, no son visibilizados, encima no les pagan, no son reconocidos. Pero eso es lo local, visto desde la gestión cultural, ¿cómo darle la mano? Hablando de la voluntariedad y hablando de que tampoco hay el fondo público. Ya, precisamente, cuando hablamos de lo público, yo creo que tenemos, quieras o no, un paraguas, que es la Ley Orgánica de Cultura. Lo otro es que no se aplique bien esta ley. Es fundamentalmente en lo que concierne al Sistema Nacional de Cultura, en donde tienen competencia los gobiernos locales, los GADs, cantonales y parroquiales. Allí clarísimamente se dice, tienen que fomentar las culturas. ¿Y qué quiere decir fomentar? Semánticamente, fomentar, entregar recursos, difundir, promocionar para las propuestas que se hagan a nivel local. Ahora, ¿cómo superar esto? Que no está escrito, porque tiene que ser, diríamos, no nacido desde la oficialidad. Y aquí es cuando hago el llamado a los gestores culturales, a los colectivos, a la organización, a fortalecerse orgánicamente. ¿Para qué? Para demandar sus derechos. Derechos que también, debo decirlo, no son solo de los trabajadores del arte y la cultura, de los trabajadores del arte y la cultura, sino son derechos de toda la sociedad. Los derechos culturales son de todos los ciudadanos. Entonces, con una organización vamos no a hacer una huelga, una marcha, sino simplemente a construir una propuesta en conjunto con la autoridad, que es el municipio a nivel local, para trazar una agenda común, ¿no es cierto? Es decir, a ver, aquí tenemos recursos para la cultura, pero hay que asignar un poco más dentro de las limitaciones y entendiendo esta cuestión crítica. A ver, hay que ser creativos. ¿Cómo vamos a posibilitar de que la gente llegue al teatro que se llama Carlos Brito Benavides en Machachi para 500 personas? Si cobramos a $1, mire, tenemos $500 allí para el grupo de teatro que se ha presentado. Mira, así de fácil parece ser. A dólar. A ver, no somos capaces, yo hablo, digo, desde la institucionalidad de convocar a 500 personas de las 100.000 que hay en un cantón. Me parece que sí podemos. Me parece que sí podemos. Y si trabajamos en promoción con los niños, con los jóvenes en las instituciones educativas y motivamos para que vengan en familia por $1 a mirar una obra de arte de calidad, sea en la música, en el cine, a escuchar a sus poetas, mira, son formas alternativas. Tú has topado temas tan maravillosos, Ramiro Caiza, que a mí se me hace la piel de gallina porque es mi pasión también. O sea, yo adoro mi país y cada vez que viajo a otro país me visto con mis anacos, aunque yo no sea de la sierra y sea de la costa, yo me pongo un anaco, me luzco los vestuarios andinos con orgullo y voy sin zapato y voy sin maquillaje y vamos con nuestra cultura que en otros países, o sea, la aclaman, la aplauden, ver nuestro cabello, ver nuestra manera de pensar, de sonreír y cómo hacerle ver a nuestra gente que somos tan únicos, tan exclusivos como países latinoamericanos, que eso pues, eso es realmente nos debe despertar de orgullo a nosotros los ecuatorianos. Eso hace falta sembrar desde la escuela, desde los modelos educativos que tú estás hablando. Quizás hace falta reformar la educación, repensar el modelo educativo. No, precisamente, mira, y es lo que te concierne, la parte educativa, que es el eje vertebrador común para la transformación de la sociedad, de toda sociedad.
Sin educación no es posible transformar un pueblo, una sociedad. La educación es la que revoluciona, porque la educación es la que te da las nuevas lecturas, las nuevas ideas que provocan nuevos análisis, desde lo local, lo regional, nacional y mundial. Es la educación. Entonces, de pronto, el sistema nos tiene imbuidos en otras expectativas, en otras distracciones a los niños, a los jóvenes. ¿Para qué? Para que no despertemos y nos cuestionemos. Y yo decía, el preguntarse, el por qué será así las cosas. Entonces, creo que a pesar de que hay una ley también que se llama la ley intercultural, es la ley de educación a nivel intercultural, pero ¿qué tiene de intercultural? Si vemos en la realidad, no se aplica este principio fundamental de la interculturalidad, porque sigue habiendo discriminación, racismo y otras lacras a nivel educativo. Hay escuelas para una primera clase social, de segunda y de tercera. Mira, no hay equidad todavía. Entonces, cuando mejoremos eso, también vamos a mejorar los productos culturales, vamos a tener mejores públicos. ¿Sí? Entonces, es una visión integral. Es tan edificante lo que estás ahora topando, Ramiro, que tratar de decir como educadores o como formadores, que no estamos queriendo que todo mundo tenga la misma cultura, porque justamente esa hibridez o justamente esa variedad es la que identifica a este mosaico hermoso de culturas que tiene el Ecuador. Pero aquí hay un problema, que muchas veces, y estoy respetando casos y roles como el tuyo directamente, Ramiro Caiza, que están en la función de la gestoría cultural, y así como en la política se desplazan los políticos a saludar al territorio, a los ciudadanos, hace falta que en la cultura salgan del escritorio los gestores culturales y vayan a conocer cada una de las aldeas y los pueblos de nuestro Ecuador, a donde realmente hay cultura para solidificar aún y para visibilizarla. Entonces, yo entiendo que es así como ahora tú estás enfocado en tu tierra, mucho más después de que pudiste estar en países como Europa, y desde ese lado hay una alternativa para la reivindicación y mejoramiento de la calidad de vida en esas diferencias. Eso es importantísimo. Mira, cuando uno tiene la posibilidad de realizar otras lecturas o de convivir en otras realidades, también es el aprender, el nutrirse, obviamente, de lo positivo, ¿no? De lo positivo para aplicar y amalgamar e hibridar modelos de gestión mucho más eficaces. Creo que en eso el mundo occidental tiene también su aportación, que es muy real, pero el mundo latinoamericano, el mundo local nuestro es muy diferente. Y cuando afirmo y hablo de los territorios, son tan complejos en su composición, en su visión de la vida, en su cosmogonía. Allí es donde debemos entender y respetar el pronunciamiento del otro ser humano, porque tiene el mismo derecho que yo. Entonces, cuando logremos entender eso a nivel fundamentalmente de educación, en donde los niños nacen iguales en derechos y todo, pero las desigualdades sociales hay en la vida van marcando las diferencias. Pero si les enseñamos desde pequeños, desde esa visión que dice la educación intercultural, a respetar al indio, y lo digo sin menosprecio, Sí, claro. al hombre, ser un humano andino, será otra cosa. Igual a los afros o negros, respetarnos, que somos personas, respetar al montubio, respetar al cabra, respetar al mestizo. O sea, eso creo que nos fortalece como sociedad. Y, sobre todo, ser orgullosos de esa diversidad cultural. Cuando vamos a otras geografías, no digan solo en términos generales allí, los latinos o los sudacas. Como los sudacas, como nos dicen en Europa, entonces, así es. Entonces, creo que cuando uno tiene claro ese sentido de pertenencia y tiene claro sobre sus espaldas y en su memoria laten las voces de los músicos, de sus poetas, uno viaja con su cultura. Eso me pasó a mí, ¿no? Cuando es que cómo te instauró mucho más del corazón
hablemos un corazón latinoamericano, porque nuestras culturas regionales están marcadas por colores parecidos, ¿no? O sea, nosotros tenemos también la papa, como tenemos las flores, como tenemos, o sea, estamos parecidos en la música, en El nuestros maíz. instrumentos musicales, en nuestros instrumentos de viento, el maíz, y yo creo que ese factor ha hecho que quienes hemos podido mirar en esas otras culturas, cómo engrandece lo local, nosotros también desde nuestra localidad hace falta quizás derrumbar las leyes y encauzar una patria americana, latinoamericana, que se pueda servir mucho más con el turismo, amalgamarse mucho más a que sea un recurso grande de nuestro país, no como cuando fueron nuestros migrantes en esa época que tenían que ir a trabajar a otro lado, enviar las remesas, sostener al país. Es necesario que los gobiernos den una mirada a la cultura, porque la cultura puede ser un factor grande que también sostenga económicamente al país. No, por supuesto, desde esa visión de lo que es del Producto Interno Bruto, la cultura puede generar muchos ingresos. Más allá de esa concepción de la gran industria cultural, si fomentamos un turismo sostenido, sustentable, por ejemplo, ¿no? Desde lo local, creo que estamos mejorando la condición de vida, mejorando esa relación ser-naturaleza, esa relación de respeto, de armonía, de conservar el ambiente, ¿sí? Entonces estamos allí protegiendo la vida actual y para los de mañana. Estamos protegiendo esas fuentes de agua que tienen los páramos y somos responsables en la regulación, por ejemplo, del suelo, en una relación común entre propietarios, habitantes de comunidades, de recintos, en fin, y sus autoridades. Mira, que lo común es fundamental a la hora, por ejemplo, de planificar, de diseñar, para ver que no se altere por acción humana drásticamente ese paisaje cultural. Entonces, sí, sí. Esto que tú hablas de los paisajes culturales, cuando arquitectónicamente hay una intervención y deja de tener uno el paisaje cultural nativo, rústico, ¿no? Que viene la intervención de la arquitectura que a veces no tiene, no sé si no tengan la noción, no tienen el amor, pero mira, en nuestro Manabí se destruyó la casa de Eloy Alfaro, la casa nativa de Eloy Alfaro en Montecristi. O sea, ¿quién la destruyó? La gobernación de nuestra provincia. Entonces, a eso me refiero. Falta todavía el conocimiento de esos valores que hemos heredado del mismo Atahualpa, de Eugenio Espejo. Falta los valores que nosotros todavía no los hemos leído bien. Falta a nuestra gente hacerle leer lo que ha sido nuestra patria. Yo creo que falta un autorreconocimiento, una autocrítica de valorarnos como somos, más allá de mi rostro, más allá de mi nombre, más allá de esa forma, debemos ir a la esencia de nuestro ser, de nuestro sentir, de nuestro pensar, que nos da una autenticidad latinoamericana, una autenticidad como países, una autenticidad regional, una autenticidad local. Vuelvo y repito, digo, esto es como un jardín, que no puede ser solo de geranios, porque sería monótono, aburrido, pero si este jardín está compuesto de rosas, de claveles, de hortensias, en fin, será mucho más hermoso, más bonito. ¡Viva nuestro Ecuador! ¡Viva nuestro Ecuador, Ramiro! ¡Viva nuestro Ecuador! Creo que es donde debemos apuntar esa visión hacia nuestra interioridad y decir que soy, no como individuo, sino como pueblo, ¿sí? Sí, qué lindo. Entonces, mira, cuando superamos las individualidades, vamos a la construcción. Y este es un proceso de construcción colectiva, que también, debo decir, tuve la oportunidad de estar casi una década, diría, fuera del país, en aquel momento terrible para el Ecuador, de la migración, donde la gente tuvo que abandonar familias, dejar casi todo, endeudarse. Y yo fui allá por otras circunstancias más literarias, más poéticas, realmente a Barcelona, ¿no? Entonces me instalé allí, pero cuando ya me quedé ilegal, tuve que
trabajar y sufrir, lo digo ampliamente, como cualquier otro migrante. Ya no estaba el sector cultural, ya no estaba el poeta, ya no estaba el libre pensador. Pero claro, uno tiene que ir también allí adaptándose, aprendiendo y nutriéndose de esa otra cultura. Y eso me posibilitó de tener relaciones con los poetas, escritores de Cataluña, y luego, bueno, crear en el año 2004 la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Cataluña en Barcelona, donde tuvo que viajar, recuerdo, Raúl Pérez Torres, William Castillo, presidente y coordinador de núcleos en ese entonces de la Casa de la Cultura, y la creamos. La creamos con unos importantes escritores que hubo allí, que estaban radicados, pero más allá de eso, como un espacio para decir, el ecuatoriano no solo es fuerza de trabajo, el ecuatoriano también piensa, el ecuatoriano siente, el ecuatoriano tiene otra cara, y esa es su cultura. Mira, intentamos que nos conozcan los catalanes un poco más, y fruto de ello establecimos relaciones muy fraternas, y nos han visitado, digo nos han visitado, para conocer más esta tierra, jóvenes músicos, escritores, en fin, han hecho de Machachi su segunda tierra, su segunda patria, y han viajado por este país, y le han cantado canciones, y le han escrito poemas a este país, desde ese otro lado del charco. Entonces, ¿cómo la cultura logra hermanarnos, fraternizarnos por encima de las diferencias? Mira, Ramiro, cada vez que nos sentamos a conversar o que hablemos por teléfono, que nos encontramos en una tertulia, es lo que le estamos pasando, que yo quisiera, y yo creo que eso, como te decía, Ramiro, es el deseo de que nuestra gente que está escuchando este diálogo conozcan que esto es lo que nos mueve a los artistas ecuatorianos, a los creadores, a los gestores por nuestro país. Así que el tiempo se nos va, pero así sin tiempo. Y mira, hemos pasado, he respetado el tiempo de mirar en la platea quiénes están y quiénes tal vez quieran aportar o quieran saludar. Así que vamos a ir a la platea. Ya estamos casi una hora de diálogo. Tenemos que tener otro conversatorio, Ramiro. Muy interesante lo que hemos conversado. Por supuesto. Bueno, si alguien quiere expresarse, aquí estamos, pues para añadir, escuchar sus puntos de vista, yo digo incluso sus cuestionamientos. Sí. Ese es el diálogo amplio, fraterno, sincero. Bien, vamos a escuchar, a ver entonces, Ramiro, quiénes nos han escrito y quiénes nos están viendo, ¿sí? Entonces, por favor. Sí, vamos a ver si tenemos personas que conoces o nos conocen, pero debe haber. Bueno, vamos a ver. Aquí han pasado saludándonos. Tenemos gente de Chone, Hermes Antonio Vélez de Manabí, José Loor, son pues la mayoría de nuestra audiencia, como ya tú también has estado, son gente del arte y también son gente de a pie, son amas de casa, son estudiantes. Qué bueno que tenemos... Sí, una linda audiencia y muy respetable para mí, porque la mayoría son mis amigos y este proyecto es de mis amigos. Bueno, Carlos José Carrero. Buenas tardes, Damia. Me estoy reportando en esta asistencia tan interesante desde Florida, Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. Mira, bueno, José Loor, saludos. Tenemos acá a John Vargas Chiquillo, un estudiante. Viva la poesía, viva la vida descrita a través de las palabras, y que cuyo génesis es el corazón, esencia de la vida misma. Ah, me parece poeta, John Vargas. Muy poético. ¿Sí? Mira, Gonzalo Enríquez Hinojosa Rodríguez. Felicitaciones. Vicealcalde de mi cantón, mira, le decimos de cariño Chalito. Chalito. Bueno, Chalito dice felicidades. Culturales, sí. Hermoso encuentro con seres humanos llenos de fe en el ser humano. Y sobre todo, Chalito, por Ecuador. Y felicidades por el Cantón Mejía. Mira, dice, reciba otro gran saludo desde otra estudiante. Dice, qué bonito, la señorita Chávez, qué bonito haber nacido en este país. Este diálogo me hace sentir muy orgullosa de ser ecuatoriana, de la cultura, de nuestras tradiciones. Mira eso, Ramiro. Qué importante realmente esos sentimientos de valoración. Eso nos hace mucha falta. Y con ello podemos enfrentar cualquier pandemia, cualquier hecatombe.
Mira, Teresa Pico desde Bahía, la cultura es parte esencial del turismo. Gran detalle. Ah, importante, importante, igual. Saludos. Sí, la nacionalidad debe gestarse a partir de la cultura local. Así es, señor Vargas Chiquillo. Muy bien. Mira, José Loor dice, en derechos la ley se puede pasar a ser una perversidad de destrucción y un círculo vicioso si no hay verdaderos canales que garanticen esa ley, si no se concreta en beneficios de todos de la comunidad. Mira esto, ¿eh? Importantes aportes también, ¿no? Eso es lo importante. Sí. Nancy Guadalupe Ordóñez Romero, qué gusto, Damián, un abrazo, Ramiro. Bueno, desde Manta también, Leiber Santos dice, en Manta ya se está trabajando en una ordenanza cultural para lograr esos objetivos, Damián. Bueno, ojalá, qué bueno, saludos a Ramiro. Correcto, otro compañero de Chone, el señor Vélez Zambrano, la lectura de lo que has dicho, Damián y Ramiro, visibilizar el arte, venga de donde venga y de quien provenga en el Ecuador. Mira cómo la gente va despertando, ¿no? Brindemos por una política cultural en Ecuador, sí. Bien, la cultura tiene que ser libre de todo tipo de prejuicios. Que, bueno, Jacques Brigi, la identidad cultural propia se debe llevar a cualquier espacio, desde cualquier punto de partida, siempre y cuando exista un intercambio cultural y no ser egocéntricos. Muy bien. Sí, Osvaldo Mantilla, bueno, nuestro querido gran también gestor en la provincia. Osvaldo, sí. Un saludo efusivo al poeta y al gestor Ramiro. Un abrazo al escritor de conductor del evento cultural próximo, dice. ¿Ve? Ya nos tienes que invitar a algún evento tú, Ramiro. Por supuesto. Ya lo anunciaré al cerrar el programa. Ya casi. Bueno, José Vicente Quevedo, nuestra audiencia está allí. Ramiro Caiza es un conocedor de los antecedentes culturales de nuestro país y va por allí como poeta. Así que viva como gestor, como escritor, y también tienes pasión, aunque creo nos queda debiendo leer sus textos. Un abrazo, Damián, también para ti, Ramiro. Bueno, eso es lo que yo digo, que ojalá puedas leernos antes de despedirte, Ramiro, un poema. Ya tenemos una hora contigo, Ramiro. ¿Qué dices de esto? Acá tenemos... Bueno, formidable, felicitar, agradecer esos puntos de encuentro y también a veces de desencuentro, porque para ello estamos. La perfección no existe. Somos producto en nuestra vida cotidiana de aquellos desperfectos, pero lo negativo es cuando hacemos con intencionalidad de herir, de dañar, de poner la zancadilla en vez de aportar a construir. ¿Sí? Entonces, mira, en esa diversidad yo creo que por afecto al programa, pero sobre todo aquí nos están escuchando, nos están mirando, sí, hay que hacer honor a la palabra. Permítanme que lea un par de textos breves. Por favor, ya con esto nos vamos a despedir, que nos vamos a ver. El haiku. De haiku. Adelante, Ramiro. Adelante. Que provoca reflexión. Son 3 versos de 17 sílabas, muy cortos. Son micro los haikus. Dice así: dejad un sorbo, sobran tinajas llenas para vuestra sed. Fin del poema. Me alistaba para otro, No. Ahora sí, vaya y beba tranquilamente, que vamos a escuchar. O sea, esto es producto del encierro, mira, de esta pandemia, que ha provocado también esa reflexión, esa interioridad, pero también a los poetas, a los músicos, a los artistas, la creación. Porque el arte, fundamentalmente el arte, tiene que ver con ese milagro de la vida, que es la creación, porque lo otro puede ser imitación, interpretación, todo, menos arte. El arte es ese milagro, ¿no? De la creación, no de la nada, porque el arte también es producto de toda una formación para llegar al poema o a la música. Allí dice este texto: volver a verte. Vamos, volver a verte. Volver es la impresión cercana antes de embarcar. La partida nos anuncia el retorno.
la necesidad de llevar el retrato para no olvidar lo querido. Cargados de provisiones, empezamos la aventura. El caminar sin pausa, la búsqueda de efímeros pasos, el compartir desiertos, abrazar las distintas miradas, saborear los diversos latidos, cruzar lo prohibido. Nada de eso suple la cándida presencia, luego de haber navegado, vagado por rutas desconocidas. Allí el vacío es compañía, la ausencia el encuentro. Después del recorrido, aguardo el trino del ave, interno palpitar ataviado de los recuerdos esparcidos que vuelven en círculo hacia el origen. El retorno es la espera, contenida en medio del bullicio y de imágenes sueltas que rondan y aparejan en silencio los pasos hacia el abrazo guardado en la hora de volver a verte bajo el cielo limpio. Ay, 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 qué ternura también que hay en estos versos tuyos, dice al volver a verte. Yo me siento identificada en cada verso del poeta, así que vamos a tener que cerrar nuestro diálogo porque yo me enamoro de los autores de los libros, así que te tengo que despedir, Ramiro. Mira tú, tenemos en la audiencia saludándonos desde Perú, tenemos aquí a Diana, a Murialdo, a Jerry Romero, tenemos a William Núñez, Ember Zambrano, Vladimir Zambrano, Cecilia Santana, Jenis Mile, Gisela Pantaleón, de acá de nuestra tierra también, Cecilia Mera, son profesoras, educadoras. Tenemos también desde Marruecos, desde España, nos están escuchando, han de haber escuchado tus comentarios, ¿no? Tu buen recuerdo de lo que has hecho también allá. Y la verdad que hay aquí compañeros, hermanos poetas fraternos de Latinoamérica que hacemos todos un puño y aplaudimos nuestra cultura, Ramiro Caiza. Definitivamente creo en la poesía, creo en el arte, creo en la cultura y en esa gestión reivindicativa para mejorar las condiciones de vida como un bien común de la humanidad. Creo firmemente que la gestión cultural puede y debe contribuir a esa emancipación del pensamiento colonial. Creo que ese es el deber del gestor cultural, provocar reflexión en sus semejantes. ¿No escuchó? ¿No escuchó? Bueno, se fue el audio, parece ser. A ver, perdón Ramiro. Parece que yo moví algo queriendo bajar la pantalla para mirar los saludos. Te decía de que realmente ha sido un edificante conversatorio. Digo yo, es como para mostrarle a mis estudiantes que hayan estado algunos y a veces quieren y no preguntar, pero estudian comunicación, están formándose y les he manifestado que hay que formar también un nuevo profesional de la comunicación. Hace falta que la comunicación que emana desde nuestros periodistas vaya también como un contenido de pensamiento crítico en qué promocionar y cómo difundir en los medios de comunicación. Pues viene otro de Colombia, de Venezuela, de Cuba y nos hace pedazos a los artistas, pero hace falta que se eleve el creer y el tener confianza en nuestro artista ecuatoriano. Entonces mis estudiantes están por allí y no van de querer que la profesora les va a jalar las orejas, ¿no? Porque pues yo también soy un poco que venga la diversidad, porque esto es un proceso, la cultura. Sí, por supuesto, por supuesto. Reafirmaba tus puntos de vista de que la comunicación, por ejemplo, tiene que tener un componente intercultural para lograr adentrarse en la otra edad, para hacer un ejercicio de alteridad. Siempre el comunicador no solo es aquel que cuestiona, indaga y pregunta, sino
que aprende del otro también, en ese ejercicio de doble vía, que es la verdadera comunicación, esa ida y retorno, situarse en el lugar de la víctima, del acusado, también es fundamental para humanizarnos. Pues mira, me voy despidiendo los 76 años de la Casa de la Cultura. Estoy enamorada siempre de Benjamín Carrión. Me hubiera gustado conocerlo. Qué bien, qué Vamos, bien. sí, vamos a despedir. Te agradecemos muchísimo. Yo te agradezco en nombre de mi audiencia que están siempre diciendo qué temas vas a traer la próxima semana. Y nada, estoy contenta de contribuir con este grano de arena, como hacerlo como poeta, hacerlo como gestora, como educomunicadora, con personas como tú, Ramiro, que tienen confianza en nosotros y que pues somos una hermandad. Muchas gracias. No, a ti, gracias, querida Damia, hermana poeta, gestora cultural, catedrática, gracias a este espacio, pero sobre todo, en lo personal me siento honrado de haber participado en este programa, de plantear puntos de vista que no son la verdad absoluta, sino reflexiones, y honrado por saludar a esa casa de Carrión, que es la casa de todos los ecuatorianos, que mañana cumple 76 años. Muchas gracias. A ti, a la audiencia, muchas gracias.